He iniciado la grabación. Una vez que he iniciado la grabación, como les comentaba, vamos a encontrarnos hoy nuevamente para tratar sobre estos temas que son de vital importancia para todos nosotros como respondedores del área de salud, como primeros respondedores en materia de emergencias y cómo abordar a la víctima, ¿ya? La semana pasada estuvimos viendo la clase de traumatismo craneoencefálico y vimos que efectivamente existe una estrecha relación entre los traumatismos craneoencefálicos y los traumatismos raquiomedulares, porque a fin de cuentas hay una conexión entre estos elementos, ¿no? Tanto hay una conexión, digamos, osteoarticular como una conexión nerviosa. Entonces, hablar de uno sin el otro, digamos, eh, nos deja como que el contenido incompleto y por eso es que necesitamos terminar de engranar todo esto. Fundamentalmente, tomando las consideraciones que ya hemos visto en la clase anterior, vamos a continuar entonces en este día tomando, digamos, analizando los diferentes factores que intervienen en un trauma raquiomedular, es decir, factores anatómicos, factores fisiológicos, cuáles son en este caso los, los protocolos de actuación, mecanismos. Vamos a ver una situación también de ejemplo, un caso de análisis y bueno, el contenido de esta clase sí es ligeramente más corto que el anterior. Obviamente, esta es, digamos, la terminación del contenido que nos faltaba terminar de ver la semana pasada, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar con nuestro contenido. Básicamente, aquí la idea central, general e importante es evitar en lo absoluto hacer esto, ¿ok? Vamos a comprender por qué no se debe hacer este tipo de cargas, por qué no se debe hacer este tipo de traslados, cuáles son las posibles consecuencias y a qué se deben estas consecuencias. Entonces, fundamentalmente, vamos a nosotros a abordar el contenido para comprender efectivamente la manera correcta en la que nosotros debemos tratar a una víctima, la forma correcta en la que nosotros debemos accionar para trasladar, para inmovilizar, para poder mantenerlo, digamos, y evitar complicaciones mayores, que a fin de cuentas es nuestro trabajo, ¿no? Bien, los objetivos entonces de esta clase del día de hoy son describir la epidemiología del trauma raquiomedular, conocer los pacientes con trauma potencial en la columna vertebral, relacionar los signos y síntomas de la lesión raquimedular y choque neurogénico con su fisiopatología subyacente. Vamos a integrar los principios de anatomía y fisiopatología con la evaluación y manejo a fin de formular un plan de tratamiento para un paciente que sufra una lesión espinal obvia o potencial. Y asimismo vamos a discutir los factores asociados con hallazgos prehospitalarios e intervenciones que pueden afectar las tasas de mortalidad y morbilidad de lesiones espinales. Es decir, vamos a ver los datos de una forma estadística, vamos a ver los datos de una forma fisiológica, de una forma anatómica y tal vez desde la práctica, cómo nosotros abordamos esto en la realidad. Bien, vamos a arrancar conociendo primero a la columna vertebral, que fundamentalmente es el elemento protagonista de esta clase del día de hoy, ¿no? La columna vertebral está formada por un aproximado 24 huesos diferentes, denominados vértebras, ¿ok? Estas vértebras se hallan situadas entre sí, unas sobre otras, por así decirlo, por músculos y ligamentos, y su parte superior está en contacto con la base del cráneo, falta una letra A, con la base del cráneo y se articula con el hueso occipital. Es decir, la columna vertebral nos va a conectar desde la cabeza literalmente hasta lo que sería la pelvis, ¿ok? Tomando todo lo que va en medio, por supuesto. La columna vertebral no solamente es un conjunto de vértebras, las vértebras si bien son uno de los elementos fundamentales y primordiales de ella, también encontramos que en ella existe la apófisis, el sacro, el coxis, en este caso, y las articulaciones vertebrales, que son esos discos entre vértebras, los discos intervertebrales también conocidos. ¿Okay? En cuanto a la anatomía, entonces efectivamente hay 33 huesos llamados vértebras, ¿ok? Como les decía, es un aproximado debido a que en algunos individuos algunas vértebras tienden a separarse y en algunos otros no. Es decir,
La formación de discos intervertebrales en las vértebras principales es bastante común, pero cuando ya llegamos a las regiones sacra, la región del coxis, no siempre vamos a tener una separación intervertebral precisa en todos los individuos, debido a que en algunos existe un grado mayor de cementación que en otros, es decir, vértebras que están unidas. ¿Ok? Y bueno, una de las cosas que aplican a nivel de, digamos, de medicina poshospitalaria, por así decirlo, o hospitalaria, cuando a una persona sufre alguna lesión a nivel de la columna vertebral, es soldarle vértebras, por así decirlo. Entonces ya vamos a tener dos vértebras que entre ellas no van a tener un movimiento de articulación, pero se usa para proteger en este caso a la médula espinal. ¿Okay? ¿Alguno de ustedes sabe cómo hacer para que se escuche el audio de la clase? Por ahí le estamos escuchando el audio a uno de los integrantes que intervino. Justamente está buscando cómo hacer funcionar el audio. Ah, mira, se me fue la... Bien, seguimos entonces. Para continuar este estudio anatómico de la columna vertebral, nosotros conozcamos entonces a los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales están formados por unas láminas aplanadas de tejido fibrocartilaginoso, ¿ok? Acá vemos parte de la importancia de ese supuesto colágeno que nosotros ingerimos con los alimentos, la gelatina, por ejemplo, que viene a fortalecer esos tejidos fibrocartilaginosos. Se hallan situados en la cara inferior de una vértebra y la cara superior de la contigua, es decir, entre la cara inferior de una vértebra y la cara superior de la que viene siguiente. Bien, antes de arrancar con esta parte, vamos a ver el atlas anatomía interactivo que tengo para ustedes, justamente. Perfecto. Entonces, iniciando con la parte anatómica, eh, consideramos a la columna vertebral como parte de lo que sería el aparato locomotor. El aparato locomotor viene a estar integrado tanto por el sistema óseo, las articulaciones y el sistema muscular. En este caso vamos a iniciar con la base de todo esto, el esqueleto, que es el sistema óseo. Y en el sistema óseo encontramos que la columna vertebral, como les había comentado, es lo que nos une cabeza, es decir, el cráneo, con todo lo que es el tórax y llega fundamentalmente o finalmente hasta la zona pélvica. ¿Okay? Eso sería, digamos, el recorrido, por así decirlo, o digamos el ensamblaje que une a la columna vertebral en algún momento dado. ¿Okay? Entonces, la columna vertebral está formada básicamente por 24 huesos diferentes denominados vértebras. Las vértebras se hallan situadas una encima de otra o unidas entre sí por músculos y ligamentos. La parte superior de la columna está en contacto con la base del cráneo y se articula con el hueso occipital. La parte inferior de la columna está unida al sacro. Este hueso es el resultado de la fusión de las 5 vértebras sacras. Como les comentaba, hay vértebras que están soldadas entre sí. ¿Okay? A su vez, el sacro está unido al coxis, que resulta también de la unión de vértebras coxígenas. Ellas están como soldadas, ¿no? Es decir, no existe un ligamento fibrocartilaginoso entre el medio de las que están soldadas. ¿Okay? Bien, en la columna vertebral nosotros vamos a encontrar diferentes porciones.
La porción superior se le conoce como la porción cervical, ¿okay? Es la porción, digamos, que nosotros encontramos que une la cabeza, cuello y tórax, ¿okay? Posteriormente, la siguiente porción se le conoce como la porción dorsal. Esta porción es la que integra fundamentalmente a las costillas, por ejemplo, del tórax, ¿okay? Posteriormente, la tercera porción se le conoce como la porción lumbar y está, digamos, a nivel o a la altura de nuestro abdomen, por así decirlo, ¿ya? Posteriormente tenemos el sacro, ¿ok? Y por último, el coxis, que estaría ya a nivel de nuestras caderas, ¿bien? Conozcamos cada una de estas porciones y vamos a verlas de diferentes ángulos de vista. Por ejemplo, desde una visión lateral, como se pueden dar cuenta, la columna vertebral no es perfectamente recta cuando la vemos desde la vista lateral, debido a que ella va a tener cierta curvatura en diferentes zonas. ¿Ok? Si la vemos de la vista anterior, ella debería ser lo más recta posible, viéndolo de frente, por así decirlo, pero no así desde el lateral. Y esto es perfectamente normal. Algunas personas tienen un grado de inclinación mayor o menor que otras, ¿ok? Y bueno, cualquier, digamos, eh, diferencia más allá de los límites normales anatómicos se le conoce como escoliosis, ¿ok? Si la vemos posteriormente, entonces la veríamos de esta manera. Vamos a conocer cada una de estas porciones para comprenderlas de forma individual. Cuando hablamos de la porción cervical, hablamos de la zona superior de la columna vertebral que consta de un total de 7 vértebras. Estas son las vértebras menos gruesas en realidad y las que gozan de una mayor movilidad. Por eso nosotros podemos mover el cuello con tanta facilidad. Miren, podemos hacer movimiento, en este caso, de rotación, ¿ok? Podemos hacer movimientos, en este caso, verticales, podemos hacer movimientos laterales y la combinación de todos esos movimientos en conjunto, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las vértebras menos gruesas y a su vez las que gozan de una mayor movilidad. También tenemos que tomar en cuenta que son la zona vertebral, digamos, más delicada e importante del cuerpo humano porque es donde pasa la mayor parte del paquete nervioso hacia el resto del cuerpo. ¿Ok? Entonces, vemos las características de estos tipos de vértebras. ¿Ya? Las vértebras dorsales, si se dan cuenta, la forma geométrica de ellas se diferencia un poco de las anteriores. Estas vértebras dorsales, acá hay un error de transcripción de los programadores. Las vértebras, perdón, a continuación de las vértebras cervicales se encuentran las vértebras dorsales que están formadas por 12 vértebras. Son de mayor grosor y poseen menor movilidad que las vértebras cervicales. Corresponde a la zona de la espalda. Después llegamos a la porción lumbar, situada entre la región dorsal y el sacro. Está formada por 5 vértebras que son las más gruesas y disponen de cierta movilidad. Es decir, es lo que nos permite a nosotros inclinar la espalda o estirarla o movernos a un lateral o la otra. Si se dan cuenta, ese movimiento en su mayoría lo realizamos con la zona abdominal. Realmente la zona dorsal, aunque tiene esa capacidad de movimiento, es ligeramente más reducida. ¿Okay? Posteriormente llegamos a la zona del sacro que nos dice que es la continuación hacia abajo de la columna por su parte inferior y se prolonga con el coxis. Lateralmente está unido a los huesos que forman la pelvis, es decir, los huesos coxales, y este hueso presenta 2 hileras de 4 orificios cada una de ellas dispuestas verticalmente por donde salen los nervios sacros. Y por último tenemos el coxis que está formado por 4 o 5 vértebras rudimentarias unidas entre sí que, como les digo, cimentadas entre ellas y se dispone a continuación del hueso sacro formado el extremo agudo, formando el extremo agudo del eje vertical. Entonces, como les decía, depende de una persona u otra, pueden ser 4 o pueden ser 5 vértebras, depende también del nivel de desarrollo. No es lo mismo un niño, por ejemplo, que un adulto mayor,
que ya está completamente formado y por ello pueden existir esas diferencias, además del nivel de cementación entre ellos. Bien, vamos a conocer los cuerpos vertebrales de las tres más importantes, que serían la cervical, lumbar y también la dorsal. Entonces, el disco intervertebral viene a ser esa zona fibrocartilaginosa que se encuentra en medio entre vértebra y vértebra. ¿Ok? Entonces le conocemos como disco intervertebral. Acá tenemos el cuerpo vertebral, la apófisis espinosa, la apófisis transversa. El disco intervertebral, ¿okay?, está formado por unas láminas aplanadas de tejido fibrocartilaginoso y se hallan situados entre la cara inferior de una vértebra y la cara superior contigua. Acá lo hemos seccionado, ¿okay?, como si le estuvieran realizando un corte transversal. Vamos a ver en la porción dorsal el cuerpo vertebral, muy similar con lo que pueden ver. Igualmente en la porción lumbar, ¿okay?, bastante similar de igual manera. ¿Okay? Entonces, básicamente conservan características similares, pero vean que la forma geométrica es ligeramente distinta para adaptarse, digamos, a la zona del cuerpo que se requiere. ¿Ya? Vamos a salir de aquí entonces. Bien, entonces, anatomía. Habíamos visto que existen una serie de vértebras cervicales, ¿ok? Podían ser 7 vértebras cervicales. Aquí, por ejemplo, marcan una octava vértebra cervical, por alguna razón. En este caso, las 3 primeras tienen nombres característicos porque son las que, digamos, van a ser la unión más cercana con lo que es la base del cráneo. ¿Okay? Se le conoce como la C1, la vértebra cervical 1, conocida como la atlas, es la de base de cráneo. La vértebra cervical 2 se le conoce como axis, es la que permite la rotación del cuello. Y la vértebra cervical 3 es la que posee el 95% del canal medular. Imagínense, o sea, el 95% del paquete nervioso que va al resto del cuerpo humano pasa por la vértebra C3. Entonces hablamos de región cervical, 7 vértebras, región torácica, 12 vértebras, región lumbar, 5 vértebras, región sacra, 5 vértebras y región coxígea, que pudieran ser 4 o 5 vértebras también, como habíamos mencionado anteriormente. ¿Okay? Lo que es el sacro y el coxígeo, esas vértebras están totalmente soldadas en la mayoría de los casos. Bien, cada una de las vértebras cervicales tiene conexión, digamos, a partir de ellas se van, ¿cómo podríamos decirlo? Distribuyendo las vías nerviosas periféricas, ¿ok? Es decir, desde la columna vertebral, desde la médula espinal, va, digamos, en un momento los nervios que van hacia las zonas periféricas van saliendo desde allí. Es decir, si nosotros relacionamos zonas del cuerpo humano con vértebras por donde pasa el paquete nervioso de las mismas, o por donde por fin se ramifican los nervios hacia ellas, pudiéramos encontrar que el cuerpo humano tendría estas características. Es decir, la vértebra C2, la vértebra C3, la vértebra C4, el paquete nervioso que pasa por la C4 llega hasta acá, de la C5, C6, C7, ¿okay?, a las manos, por ejemplo. Aquí encontramos de las vértebras torácicas la T1, la T2, T3, T4, T5, T6, T7 y así hasta la T12. Y en las lumbares encontramos entonces T1, L1, L2 hacia las piernas, L3, L4. Por eso cuando una persona, por ejemplo, sufre una lesión a nivel lumbar, puede quedar, digamos, parapléjica. ¿Okay? Es decir, que pierda la movilidad de sus miembros inferiores. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta, la movilidad de los miembros inferiores viene desde las lumbares. ¿Ok? L1, L2, L3, L4, L5 hasta los pies. ¿Ok?
Las sacras tienen relación a los paquetes nerviosos que van hacia órganos, por ejemplo, los órganos reproductores, a lo que es, digamos, esta zona inferior, lo que es vejiga, todo eso. ¿Ok? Igualmente, desde una vista posterior, pudiéramos ver igualmente la conexión. En este caso, las vértebras sacras también van hacia la parte posterior de los miembros inferiores, como podemos ver acá, S2, ¿ok? Y S3 y S4 que vienen, digamos, un poco más hacia la regulación de esfínteres, por así decirlo, ¿ya? Entonces, encontramos grupo muscular, el diafragma, por ejemplo, que es el músculo que utilizamos para la respiración. Es el músculo con el que nosotros inhalamos y exhalamos, el diafragma que está a nivel de digamos, la separación entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. El paquete nervioso que pasa hasta ella es a través de las vértebras C3, C4 y C5. Los aductores, los músculos aductores de los hombros, por ejemplo, tenemos la vértebra C5. Flexores de codo, tendríamos entonces C5 y C6 a través de, y en este caso, el arco reflejo que realiza el tirón de bíceps. En el caso de los músculos supinadores y pronadores, digamos de los miembros superiores, tenemos el C6 y es el tirón de supinadores, en este caso el arco reflejo que realiza cuando nosotros estamos haciendo las pruebas de Glasgow, para saber cuál es el movimiento adecuado de una extremidad. Bueno, entonces aquí tenemos, cuando nosotros estimulamos un nervio, el reflejo o el arco reflejo que deberíamos obtener es este, el tirón de bíceps, que es el que, digamos, recoge el brazo, ¿okay? El tirón de supinadores, ¿okay? A nivel de lo que sería extensores de muñeca tenemos el C6, flexores de muñeca C7 y en algunos casos flexores de dedos, si tenemos vértebra C8, algunas personas que tal vez tengan vértebra C8, ahí tendría entonces la flexión de los dedos. Y quien no, sale desde la misma C7, no se preocupe. A nivel de grupos musculares, digamos, a nivel del tórax, tendríamos los intrínsecos manuales en la T1, ¿okay? Los flexores de cadera entre la L1 y L2, que serían las vértebras lumbares L1 y L2, los aductores de cadera, que serían L2 y L3, extensores de rodilla, que serían L3 y L4, ¿okay? El arco reflejo es digamos, la retracción de la rodilla, por así decirlo. Los dorsiflexores de tobillo, que serían L4 y L5, los extensores de pie, que serían el L5, flexor de rodilla, L4, L5 y S1, flexor de tobillo y planta del pie, que serían el S1, sacro 1 y sacro 2, flexores de los dedos de los pies, que serían el sacro 1 y sacro 2, y el esfínter anal, que vendría por el S2, S3 y S4. ¿Cómo nosotros entonces sabemos que existe o no un compromiso vertebral? Bien, nosotros vamos a determinar eso en función del diagnóstico que estamos realizando al abordar a la víctima. Los signos de compromiso vertebral se conocen como el dolor de cuello o espalda. Si tú ves una víctima politraumatizada, una víctima que posiblemente por la cinemática del trauma posee un compromiso vertebral, perfectamente te puede decir que le duele el cuello o le duele la espalda si la persona todavía está consciente. O dolor al movimiento de cuello y espalda en el caso de que la víctima esté, digamos, deambulando, y lo más recomendable es, digamos, controlar esto, evitar que la víctima se mueva, ¿ok? Restringirle el movimiento, literalmente, evitar que ella misma se haga el daño. En el número 3, encontramos dolor a la palpación del cuello a nivel posterior. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo la evaluación de la víctima y estamos ya en la parte digamos, de inspección de cada una de las partes del cuerpo, es importante también reconocer y palpar si a nivel de la espalda tenemos alguna lesión. Muchas veces hay rescatistas que vienen, montan a la persona en la tabla espinal y se olvidan de revisar también la espalda. Entonces, resulta que la persona tenía una herida punzopenetrante en la parte posterior y nunca la vieron.
Entonces es importante también ver esto, ¿ok? Revisar la espalda y una de las palpaciones es ver si efectivamente están alineadas con un par de dedos, revisar que estén más o menos alineadas las vértebras de la columna vertebral. Aquí es donde nosotros podemos detectar si existe o no una posible deformidad en la columna vertebral. Si nosotros simplemente acostamos a la víctima y no revisamos la espalda, no vamos a poder percatarnos de ningún tipo de deformidad vertebral. Si notamos algún endurecimiento de músculos en cuello y espalda, también podemos estar ante un signo de un compromiso vertebral. ¿Por qué razón? Porque vimos que los paquetes nerviosos efectivamente pasan por las vértebras. ¿Okay? Si encontramos parálisis, paresia, insensibilidad o hormigueo en pierna o brazo, o disminución en este caso del NN, ahí sí, disminución del NN. Este término no lo recuerdo con exactitud, les voy a ser honesto. Voy a tratar de hacer un poquito de memoria. ¿Será el nivel neurológico? Yo creo que tal vez disminución del nivel neurológico. En el caso de que nosotros también estemos en presencia de signos y síntomas de shock neurológico en una persona, y si tenemos priaprismo en hombres, ¿ok? ¿Qué sería el priaprismo? Vamos a chequearlo, ese término tampoco lo recuerdo con exactitud. Priaprismo. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Bueno, la definición de priaprismo se conoce como la erección prolongada del pene, usualmente sin estimulación sexual. Es no deseado y persistente. Desconocía eso. Bien. A nivel anatómico, constitución de la médula. Encontramos entonces la materia blanca, ¿okay? La médula espinal. No vayan a confundir la médula con la vértebra. La vértebra es ósea y la médula es un paquete nervioso que pasa entre el medio de la vértebra. Es una materia gris también, ¿ok? Son células, son en este caso, digamos, no células calcificadas como en los huesos, sino células blandas, que son neuronas en tal caso, ¿ok? Entonces tenemos dentro de la médula la materia blanca, que es el tracto anatómico de nervios ascendentes y el tracto anatómico de nervios descendentes, y tenemos la materia gris, que literalmente es células neuronales, ¿ok? Propiamente, digamos, muy similar, por así decirlo, al sistema que tenemos a nivel del cerebro. Obviamente con una complejidad mucho menor. Las causas más comunes de un trauma espinal, bueno, 48% de ellas se definen a través de colisiones vehiculares, accidentes de tránsito. Tenemos un 21% a través de caídas, un 15% de heridas penetrantes, como por ejemplo un proyectil percutado por arma de fuego. Tenemos un 14% de lesiones deportivas y un 2% de otras lesiones no relacionadas. ¿Ya? Eso sería entonces a nivel de estadística lo que se maneja aprox de las causas más comunes de trauma espinal. Mecanismos de lesión. En el caso de un adulto, hemos encontrado que, como vimos anteriormente en la estadística anterior, el choque de vehículos a través de accidentes de tránsito, ¿okay? Accidentes en aguas poco profundas, por ejemplo, una persona que se lance a una piscina que estaba medio vacía y se dé el trancazo, ¿okay? Choques motorizados, bueno, yo creo que eso entra un poco dentro de la parte de vehículos automotores, y todas las otras lesiones o caídas que se pudieran llegar a presentar. En pacientes pediátricos no vamos a hablar de que la mayoría son obviamente accidentes de tránsito, porque los pacientes pediátricos no mandan por ahí manejando, salvo ciertos casos excepcionales.
Pero en efecto vamos a encontrar muchas caídas de altura debido a que se montaron un árbol, se cayeron no sé, de una litera, de un triciclo, de una bicicleta o también posible arrollamiento. ¿Ya? Esos serían los mecanismos de lesión más comunes a nivel de pacientes pediátricos. Las lesiones, ¿dónde están más popularmente arraigadas, por así decirlo? Bueno, fíjense que el 54% de las lesiones vienen en la región cervical. ¿Quién me dice por qué cree? ¿Por qué el 54%? ¿Por qué la mayoría de las lesiones terminan en la región cervical? Según lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver quién nos escribe por ahí un mensajito en el chat. Mi sargento, Adelante. ¿se oye? Ok. Yo creo que es por la misma forma que tienen esas vértebras que son un poco más delgadas, porque el peso, o sea, ya que soportan menos peso, y también como están cerca de la cabeza y alejadas del centro de gravedad del cuerpo, creo que eso hace como más, aumenta las probabilidades de que sea en esa zona. Perfecto, es efectivamente, como tenemos una mayor movilidad ahí, esas vértebras son más delgadas, en efecto se van a ver, digamos, además de lo que mencionas maravillosamente, que no lo habíamos hablado, pero tú sí lo reconociste, que es el efecto digamos, la gravedad y las masas que están en contacto. Por ejemplo, la masa que tenemos en la cabeza y en el cuerpo humano, entonces ahí tenemos digamos, ciertas inercias, ciertos factores de inercia que efectivamente en el movimiento se corresponden. Así que me le salvan 5 por ahí al compañero. Bien, tenemos entonces en la región cervical el 54% de las lesiones, en la región torácica el 15% de las lesiones, en la unión toracolumbar encontramos 15% de las lesiones, en la región lumbosacra otro 15% de las lesiones, como vemos hay una distribución, digamos, uniforme entre las zonas lumbar, sacra y torácica, y hablamos de un 1% en la región coxígea. Por ejemplo, sobre todo cuando las personas literalmente se caen de poto, como decimos aquí en Chile, pues, ustedes sabrán cómo se dice perfectamente en Venezuela, o cuando alguien, no sé, baja por unas escaleras de culicró, por así decirlo. En efecto, esos golpes en la región coxígea pueden llegar a una fractura que es muy dolorosa, donde inmovilizar a la persona realmente es un desafío tremendo, dado digamos, la expresión de dolor que va a referir la persona. ¿Ya? Bien, entre los mecanismos de lesión encontramos mecanismos específicos y vamos a encontrar, digamos, mecanismos generales. Los generales que ya hemos visto y los específicos que pueden ser por carga, por peso a nivel axial, es decir, compresivo, una compresión superior, por ejemplo, un motorizado, que en una oportunidad en la Avenida del Ejército, ahí frente a la universidad, que el otro día me equivoqué, le dije Avenida Sublet, la Sublet queda por otro lado, en la Avenida del Ejército iba un motorizado, casualmente este motorizado era un escolta militar, uniformado de verde y todo. Iban custodiando a una persona, una personalidad pública, y tienen un accidente justamente a 3 árboles antes de la entrada de la universidad. Este escolta tenía su casco puesto. Él simplemente cuando impactó, él salió volando de frente, su cabeza dio contra el árbol que estaba en la isla, en medio entre los dos canales de ida y venida de esta avenida. No hubo ningún tipo de hemorragia, no hubo ningún tipo de, digamos, de lesión visible. Solamente tuvo una compresión axial del cuerpo que iba, digamos, con la inercia del movimiento y se encontró un elemento fijo y la muerte fue instantánea debido a la fractura, obviamente a la ruptura que hubo a nivel de la base del cráneo, a nivel de las vértebras, posiblemente C1, C2 y C3. ¿Ok? Atlas, Axis y la C3. Esto
literalmente le desconectó la computadora, por así decirlo, del resto del cuerpo y no hubo más movimiento cardíaco, no hubo más movimiento diafragmático, no hubo más movimiento de los músculos intercostales, o sea, es decir, no teníamos ni respiración ni circulación. Entonces, eso es un mecanismo específico de lesión. Tenemos la hiperflexión, por ejemplo, cuando, típico caso que vemos en las películas, que viene alguien, no sé, y viene a matar a otro y le tuerce el cuello. Eso es hiperflexión, ¿ok? Hiperextensión, por ejemplo, cuando, digamos, yo sé que estoy utilizando como cosas macabras, pero lamentablemente es nuestro trabajo. Cuando una persona, por ejemplo, la cuelgan, la ahorcan, la cuelgan literalmente, ahí hablamos de una hiperextensión. Hiperrotación, bueno, en este caso, igualmente, si le rotan excesivamente el cuello para partírselo o si se lo flexionan demasiado, eso puede llevar a, digamos, mecanismos de lesión. Una inclinación lateral excesiva o repentina, el llamado síndrome del latigazo, por ejemplo, en accidentes de tránsito. Esa es una inclinación que puede ser lateral o también igual frontal, no sé por qué no está incluido, pero esas inclinaciones excesivas o muy repentinas pueden llegar a lesionar. ¿Okay? Y la distracción. Fisiopatología, bueno, las lesiones pueden ser esqueléticas a nivel de las vértebras. ¿Okay? Conocemos cuáles son las lesiones, digamos, esqueléticas a nivel de vértebra y lo que serían los signos y síntomas de manifestación. Dependiendo de la vértebra que se haya visto afectada, nosotros vamos a poder encontrar, digamos, esos elementos anteriores que habíamos hablado: parestesia, adormecimiento, hormigueo, contracción, ese tipo de cosas a ciertas alturas del cuerpo nos van a indicar entonces, digamos, posibles lesiones en un lugar o en otro. Y tenemos también las lesiones medulares, es decir, tal vez la vértebra está bien, pero la médula que está entre la vértebra sufre un daño. Este tipo de, estas lesiones pueden, en este caso, también afectar, digamos, en mayor medida incluso, a el paquete nervioso que viaja a través de la columna vertebral. En cuanto a las lesiones esqueléticas, encontramos la compresión de vértebra, es decir, la vértebra fue comprimida, fragmentos óseos desprendidos, es decir, tenemos una fractura conminuta, y tenemos también la subluxación, que sería, digamos, una vértebra y la otra sencillamente se separaron demasiado. En cuanto a las lesiones de la médula, pues hay diferentes según el mecanismo y según los daños. Nosotros vamos a analizar algunas de ellas a continuación. Según los mecanismos, encontramos lesiones primarias, secundarias y conmoción medular. Ya vamos a verlas más adelante. Y según los daños, pueden ser cerradas, conocidas como contusión medular, y pueden ser abiertas, conocidas como transección medular. Vamos a ver algunas de estas. La transección medular es cuando nosotros hablamos que puede que exista un corte de la médula, es decir, un desplazamiento intervertebral tal cual que el paquete que pasa en el medio de la vértebra, la columna vertebral, es como un cable coaxial, por así decirlo, ¿ok? Dentro de la columna va viajando en el centro de la vértebra. Entonces, si nosotros tenemos una separación intervertebral, se puede romper, en efecto, la médula espinal. Pero esa ruptura puede ser completa o puede ser incompleta. ¿Okay? En el caso de las incompletas vamos a encontrar el síndrome medular anterior, que puede ser dolor, temperatura, tacto y motricidad. O sea, ahí encontramos los posibles elementos que nos dan el indicio de esto. Dolor, falta de control de las temperaturas del cuerpo, también dolor, digamos, a los diferentes cambios de temperatura, dolor al tacto y problemas de motricidad, perdón. Hablamos de síndrome medular central cuando encontramos parestesia en miembros inferiores, es decir, anulamos, digamos, las vías nerviosas hacia los miembros inferiores. Entonces se le conoce como el síndrome de Brown-Forman.
Y podemos encontrar pérdidas de funciones motoras del lado afectado, pérdidas sensoriales del lado opuesto. ¿Okay? Fisiopatología. Choque espinal versus el neurogénico. El shock neurogénico, ustedes lo pudieron haber conocido en la clase de shocks. Yo les preparé un video de esto. Ustedes lo vieron por casualidad, el video que está en internet para ustedes de shock. ¿O no lo han visto todavía? En mi caso, mi sargento, no, todavía yo no he visto ese video, pues como tal, lo busco cuando finalicemos la clase. No, pero hay un video animado que yo preparé para el cuerpo bombero sobre la parte de shock. ¿No lo vieron por casualidad para saber si se los muestro, se los envío o no? Negativo, no lo hemos visto, si lo envías sería muy bueno, mi sargento. Ya, excelente. Ok, bueno saberlo por ahí. Bien, y tenemos el choque espinal a través de lesiones medulares y conmoción medular. ¿Ok? Bien, sí, yo creo que ese video más que todo lo vieron fueron los graduados, porque yo lo difundí fue a través del grupo de WhatsApp. Vamos a pasarlo para que lo vean los chicos también. Bien. Mecanismo cerrado de lesión. Puede ser un trauma cerrado a través de un impacto violento en la cabeza, un impacto en el cuello, en el dorso o en la pelvis. Tenemos aceleración o desaceleración repentina, el típico síndrome del latigazo, fuerza de inclinación lateral al cuello o dorso. Tenemos las caídas, especialmente en pacientes geriátricos, en pacientes adultos mayores. También igual como vimos anteriormente, en pacientes pediátricos, las caídas es bastante común. Tenemos la eyección o caída de vehículos de transporte, los incidentes en aguas poco profundas, cuando alguien se lanza y se encuentra que el piso queda más cerca de lo que pensaba, y otro tipo de situaciones. En cuanto a los mecanismos de lesión, encontramos traumas cerrados y otras situaciones. Pueden ser heridas a la cabeza con cualquier alteración del NDC, que es del déficit neurológico de conciencia, ¿okay? Daños significativos en el caso, lesión cerrada significativas en el dorso, ¿okay? A nivel de que pueden afectar las vértebras dorsales, por encima de las clavículas cervicales, fracturas impactadas u otra desaceleración de las piernas o de la cadera, lesiones significativas localizadas en el área vertebral, son algunas entonces de las otras situaciones que pudiéramos nosotros evidenciar. En cuanto a traumas penetrantes, pudiéramos evidenciar lesiones neurológicas definidas a través de la escala de coma de Glasgow que nosotros conocemos. Es importante tomar en cuenta o considerar la dirección del objeto penetrante para saber si dio o no dio con la columna vertebral, el calibre del objeto penetrante en contraposición del área de contacto, o sea, de qué tamaño, qué tan grande, qué tan grueso era ese objeto que penetró, y la calidad de los signos vitales evidentes en este caso, la lesión. Es decir, vamos a hacer también una evaluación diagnóstica, por así decirlo. Y nosotros vamos a poder observar la equimosis, la coloración de la piel, la superficie afectada a través de posibles quemaduras, presencia de pólvora en la superficie afectada, por ejemplo, si se trata de un proyectil percutado por arma de fuego o cualquier otro signo. En cuanto a la inmovilización espinal, las condiciones de inmovilización espinal en un trauma cerrado en pacientes confiables, por así decirlo, es decir, un paciente que está orientado en tiempo y espacio, ¿ok? Nosotros hablamos de un déficit neurológico alterado, pero que se encuentre por debajo, entre 14 y 15, ahí podemos trabajar, ¿ok? Reacciones de estrés agudo, lesiones traumáticas del cerebro, estatus mental alterado, ahí, bueno, empezamos a preocuparnos un poco más. Dolor espinal o inflamación, por eso es importante hacer la evaluación, digamos, la revisión, la exposición de las zonas lesionadas
digamos, de una manera óptima, oportuna durante la evaluación de la persona. Protección o endurecimiento de los músculos del cuello o espalda. En este caso, es parte de, digamos, de nuestro trabajo revisar efectivamente que no haya una contracción, no solamente que no encontremos una lesión aparente, ¿ok? Sino también que no encontremos una contracción aparente que pudiera darnos, o un adormecimiento aparente que pudiera darnos tal vez un indicio de un posible problema neurológico, ¿ya? Sabemos que ya este problema neurológico no lo vamos a asumir solamente hacia la zona del cerebro, sino sabemos que este problema neurológico, digamos, también irradia hacia la columna vertebral y de ahí hacia sus nervios periféricos, ¿ok? O sea, el sistema nervioso no está solamente acá, está irrigado a través de todo el cuerpo, por así decirlo, o distribuido a través de todo el cuerpo, mejor dicho. Si encontramos déficit neurológico o dolencia, es decir, a nivel motor, por ejemplo, parálisis bilateral, ¿okay? Parálisis parciales, paresia, inestabilidad, hormigueo o picazón, efectivamente podemos estar ante signos de una posible lesión espinal. Shock neurológico espinal por debajo de la lesión, priapismo en el caso de los hombres, que ya vimos que es la erección no, ¿cómo es que se llama? No controlada. Tenemos deformidad anatómica de la columna, obviamente ahí vamos a dar casi por sentado una lesión. Se me fue, una lesión vertebral. Pacientes que no son confiables, pacientes que aparte de tener la lesión vertebral, pueden haber estado intoxicados a través de influencia, drogas, a través de la influencia de drogas o alcohol. ¿Por qué? Puede que no sienta dolor, aunque tenga la lesión. O puede que tenga adormecidas áreas de su cuerpo, no tal vez producto de una lesión nerviosa, sino tal vez producto de la sustancia por la cual está intoxicado. Paciente no confiable, un paciente que tenga una herida distractora, una fractura abierta de fémur, una quemadura extensa, porque en efecto podemos estar en presencia de daños a nivel del sistema nervioso hacia extremidades inferiores que no necesariamente se relacionan con una lesión a nivel de la columna vertebral, sino tal vez a nivel de lesiones a los nervios que viajan de forma periférica. ¿Ok? Mucho, tal vez, digamos, distante de la columna. Y cuando tenemos barreras de comunicación, por ejemplo, sordera, lenguaje, idioma, cuando son bebés, por ejemplo, porque no tenemos la capacidad de recibir de ellos una retroalimentación de qué les duele, dónde les duele, qué sienten adormecidos, qué sienten entumecidos, etc. ¿Okay? Esa barrera de comunicación no nos permite confiarnos al respecto. ¿Okay? Es decir, acá definir si un paciente es confiable o no confiable en la evaluación de una posible inmovilización espinal o no, en efecto viene a asumir este tipo de situaciones. ¿Ok? O este tipo de consideraciones. Errores comunes que cometen los respondedores de salud al momento de estabilizar una persona son principalmente la mala estabilización manual de la cabeza. Por eso es importante practicar, practicar y practicar muchísimo el control cervical. Esta parte práctica, obviamente yo se la encomiendo a los formadores que están en contacto con ustedes en este momento. Tenemos uno de los errores comunes, la no suspensión de la maniobra cuando las condiciones lo requieren. Es decir, nosotros estamos formados bajo una, digamos, bajo una estructura en la que siempre nos dicen, jamás se suspende la maniobra de control cervical, ¿cierto? Nunca, usted se queda pegado ahí, oye, mira, viene y no sé, te va a caer el techo encima, tú vas a suspender la maniobra. Vida, miembro, funcionalidad estética y la vida del respondedor por encima de eso. Entonces, oye, hay momentos donde tú tienes que de verdad asumir cuándo se puede o no suspender una maniobra. ¿Ok? Collar cervical rígido solo, es decir,
Colocamos el collar cervical, pero olvidamos colocar los inmovilizadores universales. Es un error común, porque el collarín cervical no tiene o no inmoviliza al 100% a la persona. Inmoviliza un porcentaje importante, sí, perfecto, pero no al 100%. Todavía existe una posibilidad de movimiento y nosotros no queremos eso. Y también tenemos que uno de los errores más comunes es la mala elección del tamaño del collarín rígido según el paciente. Es por ello que nosotros tenemos que aprender a cómo estirar el collarín de trauma. ¿Ok? Tienen ustedes collarín de trauma ya todavía, me imagino, ¿cierto? Entonces hay que aprender a estirarlo, aprender a colocarlo en el tamaño adecuado para la persona que nosotros vamos a atender. Hay personas que tienen el cuello más cerca, hay personas que tienen el cuello más esbelto, hay personas que tienen el cuello muy grueso, hay adultos y hay obviamente infantes, entonces no podemos poner el mismo collarín a todo el mundo. ¿Okay? Tenemos que adaptarlo al tamaño y conseguir el tamaño adecuado. Otros errores comunes en cuanto a la inmovilización del dorso al dispositivo, en este caso vamos a ver cuáles son los dispositivos más adelante, es que primero aseguran el dorso y después la cabeza. Error fatal. Primero nosotros aseguramos la cabeza y después es que debemos asegurar el dorso. Mala aseguración de los correajes, es decir, o apretamos demasiado a la víctima o fue que la dejaron muy suelta. O tal vez los correajes no están debidamente bien colocados en la tabla. ¿Okay? Eso es un error común. Espacio entre correaje y superficie corporal del paciente, es decir, lo dejamos demasiado elongación. Cuando nosotros, un truco que les voy a dar, cuando nosotros inmovilizamos a una persona con el correaje y nos quedan esos espacios muertos entre el correaje y la persona, esos espacios muertos se pueden rellenar con fibras que puedan ser, digamos, primero que ayudan a la comodidad de la persona, que pueden ser rollos de tela, pueden ser toallas, pueden ser cosas que sean, digamos, esponjosas. Nosotros las podemos colocar por ahí. Mira, mejoramos la comodidad del paciente, mejoramos la estabilidad de la inmovilización y durante el traslado vamos a tener una efectividad mucho mayor, por supuesto. ¿Okay? Además de que cualquier lesión, cualquier cosa, cualquier, digamos, hemorragia que exista, esas telas pueden incluso absorber un poco. ¿Okay? Pueden servir para eso. Pueden servir para, digamos, absorber un poco los impactos del movimiento en cuanto al traslado, a la ambulancia, a los huecos, a los frenazos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tenemos correaje por encima de las crestas ilíacas. Si nosotros colocamos un correaje muy por encima de la cresta ilíaca, prácticamente estamos presionándole el abdomen a la persona. ¿Okay? Entonces, tampoco podemos hacer que el correaje quede justamente en los huesecillos de la cadera o eso causa dolor. ¿Ok? Entonces son las cosas que tenemos que considerar. Manutención de la posición neutral de la cabeza. Es decir, cómo vamos a mantener ese control cervical con nuestras manos en la cabeza de la forma adecuada. En pacientes obesos a veces nos cuesta, ¿ok? Por tal vez el tamaño, digamos, de la persona. En pacientes pediátricos vamos al contexto contrario, a veces tenemos las manos muy grandes y la cabecita es muy pequeña. Y cuando tenemos espacios entre superficies, por ejemplo, de la tabla y la superficie corporal del paciente. Es por eso que los inmovilizadores vienen a dar ese pequeño colchoncito, sobre todo en la parte inferior, para que de esa manera, digamos, exista una forma más anatómica, por así decirlo, además de que tengamos una zona acolchada debajo del occipital. Otro de los errores comunes es la mala decisión acerca de la extricación rápida de un paciente. Si el paciente es crítico o es no crítico. Es decir, estamos en una situación, por ejemplo, un accidente de tránsito y estamos evaluando si realmente el paciente está crítico o no para hacer si requiere una extricación rápida para salvarle la vida de forma inmediata, dependiendo de las condiciones de seguridad o dependiendo de la criticidad del paciente, o si podemos darnos el tiempo para hacer una extracción adecuada, colocándole su Kendricks, por ejemplo, bien, asegurándolo y sacándolo del lugar. Esa evaluación realmente, aparte de con los datos médicos, aparte de con
bueno, los datos médicos, no, los datos de la evaluación previa que no sea el paciente, en este caso, también te lo va a dar un poco la experiencia, te lo va a dar un poco la escena, el suceso. ¿Ok? Compleción de la inmovilización. Yo creo que acá, déjenme ver una cosita rapidito, porque esto de compleción me parece que está mal escrito. ¿Sí? Compleción es la calidad o condición. Entonces, la calidad o condición de la inmovilización. A nivel de la cabeza, cuando nosotros hacemos el control cervical, debemos entonces considerar lo que son los lóbulos parietales, ¿ok? Y el occipucio, es decir, desde los lóbulos parietales al occipucio. Tenemos que hacer ese control cervical aprovechando estos 4 puntos de apoyo, ¿ok? A nivel de las piernas, en este caso, los pies juntos, ¿ok? Las piernas en el centro de la tabla, los correajes bien posicionados, parte media del muslo, parte distal a las rodillas, en los tobillos. Ahí es donde vamos a posicionar fundamentalmente los correajes. Considerar, por ejemplo, en algunos casos, unir, digamos, a ambos pies para que ellos vayan verticales. ¿Ok? Esto también se toma en cuenta. ¿Qué más? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. En cuanto a los brazos, aseguración en la tabla dorso del paciente. Muchas veces este tema de los brazos es complejo, bueno, ya, ¿y dónde los aseguramos? Los metemos aquí en la entrepierna, los ponemos cruzados así, los ponemos rectos, o sea, ¿cuál es la forma correcta realmente de poner los brazos? Va a depender de los elementos que tú dispongas, va a depender de las lesiones que tenga la persona. ¿Okay? Siempre hay que hacer una evaluación bien, digamos, bien adecuada de la situación que estamos presentando o de la situación que estamos atendiendo. Los brazos se pueden asegurar a la tabla o dorso del paciente. Las palmas, eso sí es una constante, deben ir hacia adentro. No deben ser incluidos en ningún amarre de las crestas ilíacas o la región inguinal. ¿Ok? O sea, no vamos a dejar los brazos rectos así para abajo. No. ¿Okay? Nosotros vamos a colocar la cinta de una manera que los brazos después los podemos asegurar de manera distinta. No reajuste de los correajes del dorso después de haber asegurado la cabeza. Cuando nosotros aseguramos la cabeza, efectivamente tenemos que reajustar los correajes del dorso. Bien, acá tenemos un pequeño caso de estudio. Váyanle dando lectura para que ustedes entonces me den respuesta al respecto de las preguntas que hace acá este tema. ¿Ok? Vayan haciendo lectura del mismo y me dan respuesta. Me imagino que entienden la nomenclatura que estamos utilizando acá, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta con la nomenclatura, me avisan nomás.
¿Algún participante por acá? Hola, hola, ¿me copian? Ajá, por acá nos dice el aspirante Nieto. El aspirante Nieto. Mi sargento, por la altura del vehículo y el lesionado se sospecha de lesiones en la zona lumbar y a nivel del fémur. Ya, arrollamiento, efectivamente, a nivel lumbar, ok. Aunque fíjate que él refiere dolor a nivel dorsal, no tanto lumbar, sino dorsal, ok, en el dorso inferior. Entonces, vamos a proceder a leer. Una persona pide ayuda por un muchacho que vendiendo cocosete frente a la universidad sufrió un arrollamiento en la salida de la universidad por una camioneta tipo Blazer. Al llegar al sitio se evidencia un paciente de 30 años de edad, de unos 76 metros de altura. Se encontraba en el piso recostado de lado. Importantísimo esto. Fíjate que no estaba acostado, estaba de lado. Se queja de fuertes dolores en su dorso inferior, con signos evidentes de traumatismo cráneoencefálico, nivel de déficit de conciencia, en este caso al dolor. La frecuencia ventilatoria de 25 respiraciones por minuto, es decir, está hiperventilando. Frecuencia cardíaca de 140 pulsaciones por minuto, es decir, esta persona tenía una taquicardia. ¿Ok? Y acá estamos presenciando síntomas que nos van perdón, signos que nos están alineando hacia un posible shock. Tenemos una tensión arterial de 110/65, ese sí todavía está, digamos, ligeramente hacia la baja. Una temperatura corporal de 37 grados Celsius, ese sí no se modifica tan rápido. Una escala de coma de Glasgow de 9, es decir, la persona está moderadamente grave, donde tenemos apertura ocular 2, fíjense, no es espontáneo, no está totalmente consciente. Tenemos respuesta verbal 3, es decir, la persona no está ubicada en el tiempo-espacio, no tiene la capacidad de comunicarse, sino simplemente está realizando sonidos incomprensibles. Y tenemos la respuesta motriz 4, ¿ok? Una respuesta al dolor, ¿ok? Efectivamente, tenemos por acá un mecanismo de lesión específico más evidente. Bueno, aparte del traumatismo cráneoencefálico, nosotros aquí asociamos inmediatamente un posible traumatismo raquiomedular. De cajón, por supuesto que sí, ¿ok? ¿Qué tipo de mecanismo de lesión asociado al posible trauma cerrado es más fácil de sospechar? En este caso, el tipo de lesión, el tipo de mecanismo de lesión es a través de tal vez un posible daño a las vértebras, en este caso dorsales, posiblemente el impacto de las costillas contra, digamos, contra el vehículo, otra vez contra el piso, hizo que en este caso se diera un posible desplazamiento en las vértebras dorsales. ¿Okay? ¿Qué tipo de lesión medular asociada al mecanismo de lesión es la más fácil de sospechar? A nivel dorsal, que es donde estamos sintiendo, por supuesto, el dolor. ¿Ok? Igual, nosotros vamos a inmovilizar cervicalmente, por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, eso en efecto fue un caso de estudio. Fíjense la nomenclatura, ¿no? Muy importante, ¿okay? Lo que representa cada uno de estos elementos. Traumatismo craneoencefálico, nivel de déficit de conciencia, frecuencia ventilatoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura, escala de coma de Glasgow, apertura ocular, habilidad verbal, habilidad motora. ¿Okay? Bien, se traslada al paciente a un centro de atención de trauma y los doctores deciden sacar una radiografía y al salir la placa se observa la siguiente figura. Fíjense lo que yo les decía, ¿ves? Acá tenemos las vértebras cervicales y fíjense que acá tenemos las vértebras dorsales
donde se unen directamente hacia las costillas. Estas lineecitas que ustedes ven, no sé si logran ver el mouse en mi pantalla, se ve el movimiento del mouse. Estas líneas que observan acá son las líneas de las costillas superiores. Fíjense que la costilla en este caso recibió el impacto y transmitió ese impacto hacia las vértebras, provocando por lo tanto un desplazamiento, una ruptura vertebral allí. Entonces, ¿cree usted que el mecanismo de lesión fue consecuente con el caso? ¿Qué papel juega la inmovilización en este paciente? Bueno, aquí tenemos por el tamaño de la radiografía, por el tamaño de la lesión, aquí se observa una tremenda complicación a nivel de médula espinal. Cuidado y no una ruptura de la médula espinal. Esta persona requiere un traslado inmediato porque está, digamos, en altísimo riesgo de quedar prácticamente cuadripléjico. No tanto porque, digamos, la lesión está a nivel vertebral, es decir, perdón, dorsal, es decir, probablemente a nivel del abdomen hacia abajo, es donde, o digamos del tórax hacia abajo, es donde tal vez tengamos la pérdida de sensibilidad. Todavía podría mover los brazos por tema de que el paquete nervioso hacia los brazos sale de las vértebras cervicales, no de las vértebras dorsales, pero en efecto vamos a tener una inestabilidad en el cuerpo tremenda. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Por ejemplo, tengo una inquietud cuando estaba pensando en la parte de traslado, en este caso, ¿en qué posición en este caso específico es más recomendable trasladar al usuario, al paciente? Nosotros lo vamos a colocar en la tabla en la misma posición anatómica, ¿ya? Igual lo colocamos en posición anatómica y lo trasladamos. Tenemos que ser súper cuidadosos, sí, de que cuando lo estamos colocando en la tabla, al momento de moverlo en bloque, pues sabes que nosotros ya lateralizamos a la persona entre todos para ponerle la tabla por debajo, como ya me imagino que lo han practicado, pero tenemos que tener en cuenta que si no movemos a esa persona en bloque, podemos causar un movimiento relativo entre estas dos vértebras que están sueltas. Y ahí podemos terminar de seccionar la médula si no está totalmente seccionada. Lo otro es, cuando lo posicionamos en la tabla, nosotros decimos, bueno, hay que arrimarlo para centrarlo en la tabla. No vamos a arrimar a la persona de lado. Yo me imagino que les han enseñado ya que tienen que moverlo de forma vertical, hacia arriba y hacia abajo un poco. O bueno, esa fue la forma en la que me enseñaron a mí, no sé. En sentido vertical. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si agarramos a la persona por los pies simplemente y la jalamos hacia abajo, entonces vamos a causar que estas dos vértebras que ya no están unidas pueden hacer esto. ¿Ok? Nosotros tenemos ahí el cuerpo literalmente separado. Entonces, tenemos que mover a la persona en bloque, entre varias manos, con cuidado, lentamente, pero de una manera firme. Y así posicionarlo en la tabla, en la posición adecuada anatómica, asegurarlo y traslado. Bien, entonces, repaso rápido. ¿Se describió la epidemiología del trauma raquiomedular? Sí, hablamos de cuáles eran los accidentes más comunes que nos iban a llevar a una posible lesión raquiomedular. Hablamos de los accidentes de tránsito y hablamos también de cuáles eran las zonas más comunes de la región de la columna vertebral que se iban a ver afectadas, que en este caso vimos que el 54% de las lesiones va en la zona cervical. ¿Se reconocieron los pacientes con un trauma potencial en la columna vertebral? Sí, vimos en este caso casos de estudio, analizamos un poco la cinemática de trauma de diferentes tipos de accidentes para entender por qué posiblemente tenían o no un compromiso vertebral y cuáles eran los signos y síntomas, así como los indicios que nos iban a dar a nosotros una idea de si existe o no un compromiso vertebral. Se integraron los principios de anatomía y fisiopatología con la evaluación y manejo a fin de formular un plan de tratamiento para el paciente con lesión espinal o potencial. Bueno, nuestro tratamiento realmente es bastante reducido, más que todo nuestro tratamiento va hacia la inmovilización y traslado de una forma adecuada. Pero en efecto hemos comprendido por qué esa inmovilización se tiene que dar con tanto cuidado para evitar entonces la ruptura
del paquete nervioso para evitar entonces la ruptura de lo que sería la médula espinal. Se discutieron los factores asociados a los hallazgos prehospitalarios e intervenciones que pueden afectar las tasas de mortalidad y morbilidad de las lesiones espinales. Sí, vimos los diferentes errores comunes que suelen cometer los prestadores de atención de servicio de salud cuando están inmovilizando a una persona. Vimos errores en la colocación del collarín cervical, posibles errores en el ajuste del tamaño del collarín, errores en la colocación de la víctima sobre la tabla, errores en la colocación de los correajes de inmovilización, que son esos factores asociados que pueden llevar, en este caso, a incrementar la tasa de mortalidad o morbilidad de lesiones espinales. Elementos para la inmovilización de la columna vertebral, principalmente la tabla espinal. Tenemos diferentes tipos: tabla espinal larga, tabla espinal media, y tenemos la tabla espinal corta o pediátrica. ¿Okay? Incluso esta tabla espinal corta en algunos casos puede ser utilizada para extricar personas de vehículos. ¿Sabían ustedes eso? Porque al ser una tabla espinal media me sirve, en el caso de que no tenga, este fue el predecesor del Kendricks, por así decirlo. Si yo no tenía un Kendricks, después lo crearon, y obviamente el Kendricks sabemos que es mucho mejor, pero se utilizaba esto, se utilizaba la tabla espinal corta, se le colocaba detrás de la persona y se sacaba. Hoy en día se lo utilizamos más que todo con pacientes, con bebés, pues, más que todo, ¿ya? Tenemos los inmovilizadores universales que se le colocan en las tablas. Sabemos que existen diferentes tipos, marcas y modelos. Por más que sea, este tipo de inmovilizador es muy bueno, ¿ok? Es bastante bueno. Nosotros en la estación teníamos del otro, no sé si todavía los tienen, que son unos que como que acoplan y uno los cierra y se van poniendo, tienen como que un carril plástico. Eso son mucho más fáciles de lavar, son mucho más higiénicos y todo, pero también tienen el problema de que si no acoplan bien, te pueden dar una falsa sensación de estabilidad y resulta que la cosa está suelta y no te diste cuenta. Tenemos el chaleco de estricación o Kendricks, el que a las personas usualmente se les olvida colocarle la almohadilla en el medio. Error. Si ustedes van a colocar un chaleco de estricación, recuerden que esta almohadilla debe estar entre la espalda y el chaleco. ¿Ok? No la vayan a dejar por fuera. Las cintas se conectan, por ejemplo, la cinta verde con el acople verde, la cinta amarilla con el acople amarillo, cinta roja con el acople rojo. No sirve de nada colocar el Kendrick si arriba no le vamos a colocar las cintas blancas que sujetan, en este caso, a la zona cervical. El Kendrick no se utiliza solo, el Kendrick se utiliza con un collarín cervical por debajo. Y importante colocar el de las piernas. Cuesta bastante colocar el bendito, las cintas de las piernas. No las crucen, porque si las cruzan y por ejemplo el individuo es un masculino, le van a comprimir, ustedes saben qué, ¿no? Entonces coloquen una cinta para una pierna y otra cinta para la otra pierna. Y si tienen el tiempo suficiente adecuado, si las condiciones de seguridad lo permiten, en este caso, háganlo bien. Lo importante no es que lo hagan 100% rápido, sino que lo hagan rápido, pero también lo hagan bien. ¿Ok? Ustedes están en un periodo de aprendizaje, empiecen practicando lento hasta que puedan caminar, después hasta que puedan volar, correr y volar. Gatear, caminar, correr y volar. Son los tres, digamos, los 4 niveles de velocidad, por así decirlo. ¿Ya? Tenemos el collarín de trauma, que como veníamos comentando, puede ser regulable en cuanto al tamaño, tanto al diámetro como a la altura. ¿Ok? Importantísimo, el collarín de trauma no se coloca por encima de ninguna prenda. Nosotros tenemos que descubrir bien el cuello para colocar este collarín de forma adecuada. ¿Ok? El collarín de trauma es para trauma. El collarín de tratamiento médico no sirve para trauma. ¿Ok? Hay que diferenciar eso. Y bueno, el empaquetado de la persona, por supuesto, con las cintas, en este caso, las cintas de sujeción con la tabla. ¿Ok? Asegurar bien a la persona. Recuerden, una vez que hayan asegurado la cabeza, vuelvan a reajustar las cintas. ¿Ya? No me dejen los brazos metidos por debajo de la cinta que va hacia la zona de la pelvis. ¿Ok? Eviten en lo posible
que las correas que están en la pelvis queden directamente sobre las crestas ilíacas para no causar dolor a la persona allí. ¿Okay? Y los pies traten de dejarlos juntos. Una de las recomendaciones es poner una cinta que me una los dos pies acá en vertical o con las mismas trenzas de los zapatos en el camino. Y bueno, hemos llegado a esta parte final de la clase donde atiendo sus consultas, preguntas, dudas, miedos o psicosis. Y les voy buscando el link del video de Shock. ¿Ya ustedes vieron la clase de Shock? Para que manejen esa información por ahí. ¿Ya ustedes vieron esa clase? Para saber si no me estoy adelantando también. Afirmativo, mi sargento, la vemos con nuestra distinguida la Tosesti. Maravilloso. Bien, vamos a buscar entonces el video de Shock. Entonces acá estamos. Hoy les puse en la presentación acá el número de equipo, 043. ¿Qué número va allá por allí? ¿Por cuánto vaya el número de equipo? ¿Qué? A ver si alguno de los graduados que esté por ahí conectado me dice su número de equipo. La última promoción graduada por el 144, imagínate. Ya 100 más. Eso es excelente. Tenemos entonces 100 individuos más que son valiosos para la sociedad. Vamos a buscar por acá entonces el video. Ah. Les voy a pasar el link a través del mismo chat, así que estén pendientes para que lo puedan copiar y pegar después en sus teléfonos, en sus computadoras, lo que sea. Vamos a buscar acá, YouTube. Bien, mis videos. Un poco lenta la cosa. Voy a reducir la memoria RAM por acá. Shock, acá está, Bomberos UMC. Obtener el enlace para compartir. Ya se los estoy copiando y pegando en el chat. Ahí está pegado y copiado ya para que lo distribuyan entre ustedes. Váyanlo chequeando por ahí. Si les gusta, porfa, me le dan un like al video para aumentar. Ya tiene 18 likes. Muchas gracias a los colegas que le han dado un like ya por allí. Y bueno, si quieren observar cualquier otro video de mi canal, tengo varias cositas por ahí, tanto de bomberos como de marina mercante. Así que los invito a que lo chequen por allí. Bien, estimados. Entonces, como les comentaba, hemos llegado al final. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a este contenido? Buenas tardes, mi sargento. Buenas tardes, bienvenida. Yo soy la aspirante Carmona. Bueno, Vale. tengo dos dudas, dos Ah, inquietudes, mejor dicho. cuénteme. La primera, vamos a poner el caso hipotético de que hay un paciente con posible traumatismo a nivel dorsal. Ujú. En ese caso se puede utilizar, o sea, se encontró al usuario arrollado, en ese caso se puede utilizar la tabla Scooper como para tratar de no hacer tantos movimientos con el usuario. La tabla Scooper te puede permitir tal vez izar a la persona. Es decir, yo coloco mi collarín, por supuesto, mantengo el control cervical
Recuerden que no vamos a soltar el control cervical hasta que no coloque los inmovilizadores universales, pero el tema de la tabla Cooper es que ella no posee, o no, digamos, una forma de acoplarle los inmovilizadores universales, de una forma efectiva, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo colocar perfectamente mi collarín, puedo mantener el control cervical, puedo utilizar la tabla Cooper, tal vez para levantar a la persona, posicionar la tabla espinal larga debajo y vuelvo a bajar a la persona, ¿ok? Y abro de nuevo la tabla Cooper. Es decir, literalmente me sirvió como una cucharilla para recoger, levantar y volverlo a bajar. Si lo utilizamos de esa manera, tal vez vamos a gastar un poco más de tiempo, pero en efecto la inmovilización va a ser mucho más en bloque. Eso no lo pongamos en duda. Entiendo. Pudiera ser una Este, técnica para practicarlo. Háganlo a ver por si acaso. entendido, mi sargento. La otra duda sería, por ejemplo, yo en una competencia vi cuando era una competencia de combate, uno de los luchadores hizo caer al otro de forma, o sea, cayó totalmente vertical sobre el cráneo. Esa clase de lesiones, obviamente, lo dejó cuadripléjico, se dice, creo. Sí. Quería saber si hay alguna forma de trasladarlo, ya que él cayó fue boca abajo. Ya, en este caso estamos teniendo una lesión, si tú me hablas de cuadripléjico, es que tuvo una lesión a nivel de las vértebras cervicales, efectivamente, ya que no hay movimiento de los brazos, por lo visto. Independientemente de eso, nosotros vamos a colocar nuestro collarín, vamos a hacer nuestro control cervical y vamos a trasladar la persona de forma anatómica. Es decir, igual la vamos a trasladar, digamos, con la boca hacia arriba, por así decirlo. Esto nos permite a nosotros evaluar a la persona durante el traslado. ¿Por qué? Si vamos a evaluar el déficit neurológico, sobre todo en este tipo de accidentes donde este traumatismo raquiomedular puede tener relación con un traumatismo de base de cráneo, ¿cómo nosotros le vamos a ver, por ejemplo, la reacción, el reflejo pupilar si tenemos a la persona boca abajo? ¿Okay? Aquí es importante nosotros poder tener la capacidad de observar, por ejemplo, marcas de batalla, poder observar si efectivamente está un reflejo pupilar miótico, midriático o anisocórico, y poder entonces de esa manera evaluar Glasgow, respuesta visual, verbal, motora. Vamos a tener que trasladarlo sí o sí, digamos, con boca arriba. Casos excepcionales donde yo he visto que trasladan a personas en una posición distinta a la posición boca arriba es en una persona tal vez que tiene una fractura de coxis, ¿ok? Debido al altísimo dolor que refiere la persona al posicionarla sobre su cadera. Pero normalmente ha sido personas que están perfectamente conscientes. Es decir, que están ubicadas en tiempo y espacio, que te dicen, me duele que joder, perdón, me duele muchísimo, pero la persona está contigo, o sea, ya te estamos llevando, ¿cómo te llamas? Esto, lo otro, o sea, está ubicada perfectamente, lo único que tiene es el tremendo dolor. Y bueno, en algunos de esos casos yo he visto que se ejecuta un traslado boca abajo o lateralizado, pero son situaciones muy excepcionales. Entiendo. Bueno, no, esas eran mis dos inquietudes por los momentos. Vale, Gracias. siempre a la orden. ¿Alguien más por allí? ¿Quién tiene alguna duda? Copiaron el link del video, se los dejé en el chat para que lo puedan tomar, copiar y posteriormente visualizar. Afirmativo, mi sargento. Ya más bien se los pasé a mis compañeros por el grupo. Perfecto, maravilloso. Bueno, estimados, si no tienen alguna pregunta, duda, los invito a que me agreguen al Facebook en este caso, pero una vez que efectivamente pasen alumnos mejor. Porque todavía son aspirantes, todavía les falta un paso del camino. Ahí tengo algunas fotos de los servicios, de las cosas que en algún momento atendí. Y
y algunas fotografías de mi época en los bomberos. Así que después de eso, con calmita, les paso les paso el dato. ¿Ok? Y estamos en contacto, porque para eso somos una familia, ¿no? Así que bueno, se me cuidan mucho, estimados, se me cuidan y nos estamos viendo próximamente en la clase que venga, que podamos entonces coordinar con la distinguida Latofesky más adelante. ¿Ok? Mi sargento, disculpe, Adelante, dígame. que tengo una preguntita, estaba esperando a ver cuándo se podía preguntar. En una parte de la presentación, usted habló de los signos y síntomas para ver si hay una posible lesión en la columna. Y ¿Correcto? mencionó la parte de deformidad en la columna vertebral. ¿De Y la a qué? mí se me da de que cuando una persona está boca arriba, ¿verdad? Ajá. Nos han indicado que en la evaluación cefalocaudal nosotros buscamos las curvaturas naturales de la columna para Ok. buscar si hay una fractura o algo. Sin Exacto. embargo, es que uno no ve, no, como que no está visualmente ver deformidades cuando una persona está boca abajo. Es recomendable colocarla cúbito lateral para ver si hay una deformidad en la columna, cuando hago la evaluación cefalocaudal. Nosotros podemos lateralizar ligeramente a la persona y de hecho cuando estamos colocando la tabla espinal larga debajo de ella, nosotros tendemos a lateralizar ligeramente para colocar la tabla abajo, ¿cierto? En ese momento, antes de colocar la tabla, alguien tiene que venir y pasar la mano desde el cuello hasta la cintura por lo menos a ver si detectamos alguna posible deformidad en la columna. Es decir, en el momento en el que lateralizamos, alguien pase la mano rápido percibiendo las vértebras, todo bien, listo, plum, metemos la tabla y lo posicionamos sobre la tabla. Más rápido imposible. Ok, o sea, utilizamos ese movimiento para terminar esa evaluación, básicamente. Exactamente, utilizamos ese instante preciso para revisar. No solamente tocamos las vértebras, sino también, en este caso, la parte posterior, las costillas, a ver si no hay nada por ahí, a ver si no hay una lesión penetrante, a ver si no hay una hemorragia, a ver si no hay algo que no vayamos a ver una vez que ya lo hayamos asegurado. Porque una vez que ya tenga correas puestas, nadie va a ver qué tiene por debajo la persona. Es por eso. Ok, no sé aparte, muchas gracias. Otra preguntita que tenía fue una parte cuando estaba hablando de creo que se le llaman discos vertebrales. Los Es discos intervertebrales. discos intervertebrales, correctamente. Cuando hay una lesión en la columna, también incluye lesión en estos discos. Sí, estos discos pueden llegar a romperse. De hecho, algunas lesiones, como por ejemplo, no sé si han escuchado la hernia discal. La hernia discal es una compresión excesiva que hubo, por ejemplo, en un disco y entre un disco y otro, y esa masita, por así decirlo, esa fibra, esos elementos fibrocartilaginosos pueden llegar a romperse, por así decirlo, esparcirse. ¿Ya? Demasiado. Ok, Vicente, muchas gracias por su respuesta. Y muchas gracias por la Adelante. clase general. ¿Alguno más por allí que pregunte algo que tengamos pendiente? Yo tengo una inquietud que surgió con respecto a todo esto. Adelante, dígame. ¿El síndrome del latigazo puede dejar secuelas? Sí, sí, por supuesto que sí. Eh, las secuelas pudieran llegar a verse tanto de lo que es, y vamos a comenzar por lo más básico, el simple, ¿cómo que se llama esto? Tortícolis, desde una simple tortícolis, eh, pérdida de movilidad a nivel del cuello, podemos tener dolor, podemos tener en este caso contracción de músculos a nivel del cuello, a nivel de hombros, brazos, podemos encontrar igualmente dolor o en este caso hormigueo, parestesia a nivel de brazos. En efecto, sí, puede dejar secuelas. Puede recuperarse con tratamiento y ¿cómo se llama? Tiene un nombre.
Rehabilitación. Rehabilitación, exactamente. No se escucha. Tenemos un eco por ahí. Ajá. Franco, creo que iba a preguntar algo por allí. Verás. Va a tener que ser escrito. Le habla el aspirante Franco Carlos. En el caso de una lesión abierta que se vea expuesta a la columna vertebral, ¿cómo podríamos ubicar al usuario para realizar el traslado? Ante una exposición de la columna vertebral, nosotros vamos a realizar en este caso la colocación de los apósitos, hartos apósitos, ¿ok? Vamos a sellar bien esa zona, pero aún así vamos a colocar a la persona sobre los apósitos. La única, digamos, situación en la que nosotros no colocaríamos una persona sobre esto es si tenemos tal vez un objeto punzopenetrante que, como sabemos, no podemos en este caso remover al momento de trasladar al usuario, sobre todo si estamos en un objeto punzopenetrante cerca de la zona de la columna, porque al lado de la columna vertebral, digamos, por la zona tanto lo que es abdominal y lo que es dorsal, pasa algo importante. Entre la zona dorsal y abdominal pasa la arteria, la vena cava y la arteria aorta abdominal. Estamos hablando de los dos vasos sanguíneos, por así decirlo, de las dos vías sanguíneas de mayor calibre en el cuerpo humano. Entonces, si tenemos un objeto incrustado en esta zona, por supuesto que no podemos colocar a la persona sobre su espalda, porque sabemos que en este caso el objeto va a causar mayores daños. Ahí sí tenemos que buscar la solución para trasladar de forma lateralizada tal vez al individuo y movilizarlo de esa manera. No son, digamos, las formas usuales en las que nosotros estamos acostumbrados, ni siquiera en la práctica, a tratar este tipo de casos, por lo cual yo invito a plantearse en situaciones de simulacro este tipo de situaciones excepcionales que normalmente nos ponen a prueba. Cómo utilizar una tabla espinal para trasladar a una persona de forma lateral, ¿ok? Y cómo hacerlo bien, suponiendo que tal vez tenga este tipo de situaciones. Ahí los invito a que practiquen bastante, utilicen lo que yo les hablaba de estos elementos de apoyo, por ejemplo, paños, telas, que te sirvan de apoyo, de refuerzo para que la persona no se mueva de un lado al otro. Pero, ¿cómo le pongo entonces un refuerzo, digamos, cervical para que la persona no esté caída de cabeza mientras está siendo trasladada? O sea, todo esto hay que considerarlo, ¿ya? Si la lesión es abierta, simplemente nosotros podemos poner apósito y trasladar sobre el apósito, pero si la lesión es cerrada, es un objeto punzopenetrante que tenemos que trasladar a la persona con el objeto, aseguramos el objeto, pero obviamente no lo podemos poner sobre el mismo. Listo. ¿Quién más por allí? Mi sargento, Adelante. yo ya que se me está pasando ahorita, estaba recordando el caso que nos mostró hace un momento. Ajá. Hay una técnica que se usa en tipo de fracturas, que se llama extracción, obviamente usted la conoce, y se me pasó la idea de que si es posible cuando uno ve una posible lesión, o sea, una deformidad notoria en la columna, Ajá. intentar como ponerse en su posición anatómica. Esto es recomendable. Le entendí el 80% de la información porque había partes donde estaba entrecortado y rápido. Si pudiera repetirme un poquito más pausado, por favor. Ok, es que tengo problemas aquí con internet No un se poquito. preocupe. Le preguntaba si en el caso de tener una lesión que se vea la deformidad en la columna, ¿Ya? ¿es recomendable o es posible intentar llevarla a una posición anatómica? Esto sí se ve en el campo, sí se hace. Una deformidad a nivel de la columna vertebral es muy delicada.
nosotros tratando de posicionarla tal vez o llevarla a posición anatómica pudiéramos empeorar la lesión. Aquí, en este caso, lo mejor es inmovilizar lo más completamente posible y trasladar tal cual como está. Okay. Reposicionar anatómicamente un miembro inferior o un miembro superior que están, digamos, articulados de una manera externa es algo que nosotros solemos hacer. Pero el reposicionamiento de dos vértebras es algo milimétrico. ¿Ok? Y yo particularmente, yo, por ejemplo, no me atrevería a tratar de forzar esa zona sin saber qué hay dentro, sin saber, por ejemplo, si hay una fractura conminuta de vértebras y esos fragmentos que sabemos que los huesos pueden llegar a ser bastante puntiagudos, pueden llegar a desplazarse hasta estos vasos alrededor que tenemos, que como le estábamos comentando, era la arteria cava o la aorta abdominal, dependiendo de la zona, obviamente también, ¿no? Sin saber, por ejemplo, si en este caso, a nivel de este caso que estamos analizando, que era vértebras dorsales, podamos producir al momento de tratar de reposicionar una fractura de las costillas, porque como vimos era la costilla la que había enviado la energía de impacto hacia la vértebra. Entonces, y si esa perforación de costilla después me perfora un pulmón, mira, se me puede complicar mucho el escenario. ¿Okay? Nosotros tenemos que tener, cuando prestamos este tipo de servicio, una constante fundamental. Nunca, nunca implementes un procedimiento del cual no tienes la capacidad de manejar sus posibles complicaciones. Y eso asúmanlo como una constante en la vida, no solamente en el trabajo. Cada vez que usted vaya a hacer algo, siempre asegúrese de que cualquier complicación que se pueda presentar de ese algo que usted está haciendo, la pueda manejar. De lo contrario, no la asuma hasta que haya asegurado eso. Ok, mi sargento, que me he entendido. Muchas gracias. Bien, estimados. Creo que entonces no hay más preguntas por allí, ¿o sí? Ya. Por la hora, ustedes deben tener allá, ¿cuánto? Las 6 de la tarde, ¿ya? 6:11, ¿verdad? Bien. Bueno, me imagino que ya deben estar cercanos entonces a cenar, compartir con la familia, así que tengan entonces una feliz noche, un buen fin de semana en lo que queda, descansen y nos estaríamos viendo pronto para, por supuesto, otro encuentro. ¿Ya? Saludos, se me cuidan. Chau, chau. Igualmente, feliz fin de semana. Vean el video y le dan like.